Queridos amigos, aquí nos encontramos nuevamente en este espacio para hablar claro. Hablar claro, ¿qué significa? Que podamos hablar con propiedad, es decir, que aquellas opiniones que emitamos, aquellas consideraciones que tomemos en cuenta, de alguna forma tenga un respaldo, un respaldo conceptual, un respaldo empírico, que nos sirva como para establecer niveles de confianza adecuados para tomar decisiones, ¿no? Y en eso nos inspiramos fundamentalmente en el desarrollo, por una parte, de la filosofía, por otra parte de la ciencia, por otra parte de las tecnologías, de todos estos desarrollos interesantes, importantes, que nos van brindando niveles de seguridad, niveles de confianza en lo que vamos diciendo, en lo que vamos proponiendo, en lo que vamos describiendo. Y esa es la intención precisamente de este espacio, un poco para salir de esta confusión que se ha generado a partir del hecho de que, bueno, ya los límites a los que estábamos acostumbrados antes de la web, que eran límites geográficos, límites físicos, límites materiales, y algunos sociales, como es, por ejemplo, la existencia de países, la existencia de sectores, esas cosas ya las hemos superado a través de este espacio, que llamamos web, que nos permite una comunicación intensa y frecuente. Un abrazo, Natalia, bienvenida. Bienvenida a tu espacio. Sí, Natalia ha sido una seguidora desde hace mucho tiempo de estos distintos espacios donde nos hemos estado moviendo en los últimos años, ¿no? Y la temática que nos ocupa en el día de hoy la quiero vincular también a una especie de tributo, homenaje, por los lamentables acontecimientos que ya conocemos de lo que ha pasado en días atrás en Valencia, aquí en España, donde, bueno, el desbordamiento de aguas a través de los ríos y de los embalses y las lluvias torrenciales que han acompañado estos días han causado, pues, una tragedia de gran magnitud. Por lo tanto, quiero dedicar este espacio a esa consideración, porque también esta es una manera en que la naturaleza puede contribuir en un momento dado a enfermarnos. Y precisamente este mes lo vamos a dedicar a por qué nos enfermamos, cómo es que se da ese proceso de enfermarse y qué podemos hacer al respecto. ¿Cómo podemos ir a un estilo de vida cada vez más saludable? Mi querida Ibar, un gran abrazo también desde aquí, ¿no? Y saludando a todos los que van apareciendo por allí. Día de hoy, con la información que proviene precisamente de la gente estudiosa, que proviene básicamente de las ciencias que utilizan, donde nos dedicamos a estudiar el proceso salud-enfermedad, no ya como dos cosas separadas, sino como un
espectro en el cual nosotros nos vamos desplazando de manera continua, como una especie de carretera donde podemos ir hacia un lado o podemos ir hacia el otro, ¿no? Como una vía de varios canales cuyos extremos son cuando estamos en enfermedad, sufrimiento, y cuando estamos en salud plena, en bienestar, en gozo. Y en el medio, pues, nos vamos moviendo, inclinándonos hacia un lado y hacia otro, y eso nos permite ir escribiendo una historia, una historia. Por aquí me dicen que no se escucha. Wow. No, no se escucha, algo pasó, no se escucha, mi doctor. No se escucha, ¿qué será? Ahí le di al botón donde está el microfonito, pero no sé qué más puedo hacer. Ahora sí se escucha. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Gracias por avisarme. Recuerden, estén pendientes de avisarme cualquier cosa. Incluso hacer las preguntas, las intervenciones, los comentarios, porque la idea es precisamente que le saquemos el mayor provecho a esta información, tanto ustedes como yo mismo, ¿no? En el sentido de que vamos intercambiando información, enriqueciéndola, ¿no? Lo que comentaba es que hoy en día, en la ciencia de vanguardia, vemos la salud y la enfermedad no como dos cosas separadas, sino como un espectro, como un continuo, como una especie de carretera con varios canales, donde los canales extremos son, por una parte, la enfermedad, el sufrimiento, y por otra parte, la salud, el gozo. Esa es la visión mucho más dinámica, mucho más realista que la visión que teníamos antes de ver la enfermedad como unas cosas que nos ocurrían y que por lo tanto había que salir de allí, y una vez salido de allí, pues tranquilo, váyase a su casa, ¿no? Era un poco el planteamiento. Ahora, cada día más, por supuesto, porque este movimiento viene de siglos, pero en realidad no ha sido lo que ha predominado en el campo, al menos en el campo de la medicina. Entonces, ahora estamos incorporando todos estos elementos que nos hacen ver que se trata de un proceso de transformación continua, un viaje continuo donde nosotros vamos desplazándonos o hacia, más bien, hacia el polo destructivo o el polo constructivo. Y que parte de la vida es eso. Y me refería a la tragedia de Valencia en el sentido de que fíjense cómo en un momento dado la naturaleza nos puede empujar a padecer una enfermedad, como es una enfermedad traumática, como es incluso, bueno, algunas personas murieron ahogados, murieron por los golpes que recibieron con toda esta tragedia. Y ahí decimos, bueno, esas son cosas que ya tienen que ver a lo mejor con el azar, con el destino, con distintas hipótesis que se manejan al respecto. No lo tenemos claro, es un campo que dentro de la investigación científica y de los modelos filosóficos que tenemos, realmente a lo mejor tenemos que decir, como decía Wittgenstein, ¿no? En el sentido de que de lo importante no podemos hablar y es mejor callar, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que está detrás de eso? ¿Por qué algunos nos salvamos y otros perecen en una tragedia como esa? Bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, la alícuota de responsabilidad, que es de lo que se trata y es lo que vamos a ir trabajando sucesivamente en estos sábados por venir, que es qué es lo que yo puedo hacer por mi salud, qué es lo que yo puedo hacer por la salud de mis allegados, qué es lo que yo puedo hacer por la salud colectiva y cómo me alejo de todo aquello que es patológico, que puede dañarme a mí o dañar a los vecinos o dañar a la familia o dañar al mundo, ¿verdad? Y trabajar para la construcción, trabajar para el gozo,
trabajar para el bienestar, trabajar para la salud física, mental, social y espiritual. Esto es lo que vamos a estar conversando pues, a lo largo de estos sábados, hoy y los sábados por venir durante este mes. Bien, vamos a referirnos entonces a por qué enfermamos. Ya vimos, enfermamos de repente porque la naturaleza toma unas decisiones sin consultarnos y no sabemos si consultando a alguien o no. Lo cierto es que de repente se puede producir una lluvia con rayos, con centellas, con cosas y afectar a algunas personas, afectarlas desde el punto de vista de que se enfermen o incluso que fallezcan. Frente a esas situaciones, frente a esos accidentes, ¿verdad? Que no están en nuestras manos, es muy poco lo que podemos hacer, salvo en la atención médica, la atención a tiempo, y allí es donde juega papel, por ejemplo, las organizaciones que tenemos, los bomberos, la policía, el servicio sanitario, todo eso que planifica respuesta para cuando se presenta un evento como este. Lo mismo, por ejemplo, tener un accidente de tránsito, no siempre es responsabilidad de uno, a veces es responsabilidad de otro, ¿verdad? Que un automóvil lo atropelle a uno por un descuido, bien sea de uno o bien sea del conductor. Todas esas cosas pueden ocurrir, ¿verdad? Una persona puede ser asaltada y ser golpeada o tiroteada, y en ese caso sí, se está enfermando por acción de otra persona o por acción de las circunstancias que se presenten en ese momento dado. Sin embargo, esas son situaciones extraordinarias, afortunadamente, porque si no, imagínense, la sobrevida sería una cosa diferente, ¿no? Pero en general podemos decir, ¿por qué enfermamos? Miren, hay varios factores a considerar. Tenemos que meterle visión sistémica, ¿no? Los que ya son habituales de este espacio saben que la visión sistémica consiste en yo interconectar los elementos para tejerlos y ver qué es lo que está ocurriendo en ese modo de producción del resultado que yo estoy obteniendo. Para la mayoría de las enfermedades, particularmente las enfermedades o que no son infecciosas o que no son traumáticas, tenemos en primer lugar que considerar el código genético. Esa es la primera decisión que toma la naturaleza, es una decisión que toma la naturaleza, ¿verdad? A través de nuestros padres, para que cada uno de ellos contribuya con un 50% del código matriz, del manual de instrucciones de nuestros riesgos y posibilidades de desenvolvimiento en la vida, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental. ¿Ya? Entonces, ese código, por eso ese código es tan importante y por eso durante un tiempo, al no tener un pensamiento sistémico, muchos investigadores consideraron que al final todas las enfermedades lo llamaban de origen genético y las dividíamos en genéticas y adquiridas, ¿no? Como si fueran dos cosas distintas. En esta manera ultramoderna de ver las cosas, donde se trata de un espectro, lo genético es simplemente el manual de instrucciones de cómo cada momento, cada día, usted va a construir cuerpo y mente. Entonces, ese código está influido por los códigos de relaciones físicas y sociales que nosotros vamos teniendo. De tal manera que se modula a través de esa interacción. Eso es lo que hoy en día se conoce como epigenética. Es decir, cuál es la influencia que el ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos después que papá y mamá nos fabrican, ¿verdad? Nos fabrican de una manera muy interesante y curiosa, ¿verdad? Ellos nos fabrican, entonces nosotros ya comienza ese código a fabricar, ¿verdad? A multiplicar
modificar las células y empezar a fabricar órganos, a fabricar sistemas dentro de nuestro cuerpo para que el organismo pueda funcionar. Si lo comparamos, por ejemplo, con un automóvil, podríamos decir, es la fábrica donde entonces se arman las distintas piezas, ¿verdad? Entonces por aquí está el motor, por aquí está el volante, por aquí está la transmisión. Entonces igualitos somos nosotros, igualito. Ya después voy a hablar de las diferencias, pero en principio, estructuralmente, compartimos el mismo modelo de fabricación. Entonces fíjense, por ejemplo, nosotros al comienzo somos una sola célula, el producto de la unión del espermatozoide y el óvulo, ¿no? Esa sola célula, que tiene allí esas instrucciones. Por lo tanto, es muy importante atender a esas instrucciones. ¿Cuáles son esas instrucciones? ¿No? Esas instrucciones, esos genes, empiezan a interactuar primero con el cuerpo de la madre, ¿verdad? Y con la mente de la madre. Y a partir de allí se establece un diálogo, una conversación bioquímica y una conversación estructural que va haciendo que nos vayamos formando en función de ese código y, como les digo, en el intercambio que tenemos de nutrientes, de experiencia, de campos, de toda esa serie de cosas con la madre, hasta que somos expulsados. Cuando somos expulsados, ya esa relación no es exclusivamente a través o mediada con la madre, sino que ya es con el medio ambiente, con el entorno, tanto entorno físico como entorno social, es decir, entorno de interacción con otros seres vivos, ¿verdad? Y ahí interactuamos, por ejemplo, con bacterias, ahí interactuamos con parásitos, ahí interactuamos con vegetales, ahí interactuamos con animales a través de la alimentación, a través de la respiración, a través del contacto. Entonces, por ejemplo, hubo una época en la cual a los niños, pensábamos que todas las bacterias eran malas y entonces para evitar que el niño le cayeran bacterias, entonces lo cuidaban, lo sobreprotegían, lo bañaban con alcohol, los padres se lavaban las manos con alcohol y en realidad eso era un error, era una limitación, porque queriendo evitar las bacterias patógenas, evitábamos también otros de los elementos de la naturaleza que son fundamentales para nuestra existencia, que son las bacterias positivas, los parásitos positivos, los virus positivos, ¿no? Y que necesitan interactuar con nosotros para que tanto ellos como nosotros sigamos viviendo de una manera saludable, ¿ya? Piense que allí juega un papel también importante las vacunas como una manera de ir preparando al organismo para que desarrolle los mecanismos que evita el efecto negativo de aquellas bacterias y virus que pueden ser ofensivos para nuestro organismo. Entonces, fíjense, llevamos por una parte el código genético, por otra parte el código epigenético, que es ese vínculo con el entorno con el cual vamos entonces a estar bailando permanentemente. Es un baile. La vida es un baile donde nosotros estamos compartiendo con lo que está aconteciendo más allá de nosotros, ¿verdad? Claro, es nuestro sistema nervioso central, el sistema, el subsistema orgánico, que se encarga de ese vínculo, de supervisarlo y de tomar decisiones en función de ese vínculo. Y allí es donde aparece la mente. Aparece la mente como una función del sistema nervioso central para reconocer dónde están los factores nutrientes y positivos para la construcción y dónde están los factores amenazantes que pueden llevarnos a la destrucción del organismo. Entonces aprendemos de las leyes físicas, aprendemos de lo que nos van enseñando las personas mayores a través de la historia
de la acumulación de historia, que no es otra cosa sino la lista de oportunidades y de amenazas que han habido a lo largo de la historia y que vamos aprendiendo a defendernos de ellas. ¿Mm? Y a ver cuáles son las oportunidades. De esa manera fue que los seres humanos fuimos construyendo civilización. ¿Mm? Fuimos construyendo la civilización. Y esa civilización contempla aquellos factores que son de riesgo para enfermarnos y cuáles son los factores beneficiosos para nutrirnos, ¿no? Fíjense que en nuestro equipo, entonces, nosotros dividimos esas decisiones en nutritivas, tóxicas y venenosas, ¿verdad? Entonces llevamos por una parte los genes, por otra parte el ambiente, y entre los dos fabrican nuestra mente a través del sistema nervioso central, que uno de sus mecanismos fundamentales para poder establecer esa distinción de qué me puede llevar al polo enfermedad y qué me puede llevar al polo salud, lo llamamos estrés. Y aquí aparece el famoso estrés. El estrés es la evaluación que nosotros hacemos de esa tensión que se crea entre lo que son mis expectativas genéticas y expectativas ya mentales, ya estamos fabricando la mente, y lo que está ocurriendo realmente afuera y adentro de nosotros. Porque el estrés entonces lo podemos disparar tanto desde afuera como desde adentro. ¿Cómo lo disparamos de adentro? Con las memorias, con los recuerdos, con las experiencias. Porque en la medida que vamos teniendo experiencia, vamos desarrollando, en primer lugar, valores. Que es aquello que me permite realmente garantizar la sobrevivencia, garantizar una buena convivencia, garantizar un buen estilo de vida, ¿verdad? Lo que llamamos las tres funciones fundamentales de nuestra vida. Sobrevivir en primer lugar, es decir, seguir viviendo. En segundo lugar, convivir, la convivencia con el entorno, particularmente para nosotros es muy importante la convivencia con nuestros pares, la convivencia con otros seres humanos. Eso es un elemento clave también, en el cual vamos a trabajar en algún momento, en los próximos sábados, para ver cómo sanamos. Es un elemento importantísimo para nosotros sanar. Y es elemento importantísimo para nosotros alejarnos de los riesgos que nos lleven al polo enfermedad. Entonces, ese estrés, ¿verdad? Donde nosotros podemos también crear otro espectro, un espectro que nos sirva de protección, que son oportunidades, que son amenazas. O las oportunidades que son aquellos elementos que se presentan en el exterior o en nuestra memoria que van a favorecer nuestro bienestar, que van a favorecer nuestro gozo, que van a favorecer nuestra salud, es decir, nuestra capacidad de tener energía para continuar adelante. Entonces, fíjense, llevamos genes, ambiente, mente, estrés, a lo largo del tiempo. Eso es lo que nosotros llamamos lo estamos llamando el proyecto GAME o proyecto GAME en inglés. Y como en inglés significa juego, lo llamamos el proyecto juego de la vida. ¿Cómo es que se juega el juego de la vida? ¿Verdad? La vida es un juego que nosotros estamos activamente, continuamente jugando. Queramos o no queramos. Creamos o no creamos de creer, ¿no? No importa, no importa. Por supuesto, lo que usted cree, lo que usted valora, va a hacer que usted camine hacia el polo salud o camine hacia el polo enfermedad. Por eso es que es muy importante informarse. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros nos guiamos únicamente por nuestros propios criterios, nosotros estamos muy reducidos, ¿verdad? La experiencia individual es una experiencia muy reducida frente a todo lo que se ha aprendido en lo que denominamos ciencia, en lo que denominamos conocimiento científico. El conocimiento científico es el producto de la recopilación de miles de millones de experiencias que se han adquirido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y que hemos recopilado gracias a la escritura, que hemos recopilado gracias a las biografías y la bibliografía correspondiente, y que activamente aquellos que nos dedicamos a la investigación trabajamos constantemente y revisamos y actualizamos constantemente. Esa es la diferencia entre la metodología científica y la metodología corriente. Que cuando usted me dice, no, pero es que es mi experiencia, ¿verdad? Y se está refiriendo nada más a su experiencia, es decir, a lo que usted ha vivido. ¿Usted ha vivido cuánto? 50, 60, 70 años. ¿Cuántas personas ha conocido? ¿Verdad? 1000, 2000. ¿Cuánto ha aprendido a partir de eso? Eso es muy poquito frente a lo que es la ciencia, que es la historia durante por lo menos 8000 años, durante 8000 años, que ha sido transmitida de generación en generación. Mira, epa, tienes que cuidarte de esto, porque esto, mi experiencia, el primerito que por allá, ¿verdad? Salió de las cuevas y dijo, en mi experiencia esto puede ser peligroso, en mi experiencia esto puede ser nutritivo. Y esa experiencia ha sido recogida, como le decía, ha sido recogida por el pensamiento científico, ha sido analizada y es revisada constantemente. Nosotros estamos constantemente revisando todo cuanto decimos, revisando todo cuanto sostenemos para buscar las evidencias independientes de nuestra opinión y darle un sustento que uno pueda hablar claro. Eso es sumamente importante. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a desarrollar el proyecto GAME-T, la T en chiquito, el GAME en mayúscula, que es, recordemos, genes, ambiente, mente, estrés, interactuando, influyéndose mutuamente para producir un resultado a lo largo del tiempo, en el desplazamiento de lo que es el vivir. ¿Y por qué es importante esto? Porque una de las cosas que ha descubierto el pensamiento científico es que hay universales. ¿Universales qué significa? Algo que nos afecta a todos, algo que nos constituye a todos. Por ejemplo, salvo que haya alguna alteración que es muy poco frecuente, ¿verdad? Todos nosotros tenemos cabeza y tenemos la cabeza vertical, ¿verdad? Y eso obedece a un universal. El universal es que el agujero del cráneo que conecta con la médula espinal en nosotros los humanos es vertical. En los simios es así. En los más grandes mamíferos es así. Por eso el gran mamífero anda en cuatro patas. El perro, el gato, el ratón, andan en cuatro patas. ¿Por qué? Porque el agujero por donde se conecta la columna es así. Por lo tanto, ellos tienen la disposición de andar así. ¿Ya? De modo horizontal. En los simios ya se coloca de esta manera. Por eso ustedes ven que los simios a veces andan en cuatro patas, a veces andan en dos. ¿Por qué? Porque en ellos ya el cráneo empieza por evolución, no sabemos qué lo impulsa, ¿verdad? Pero por evolución se coloca de esta manera. Y en nosotros, en los homínidos, se colocó vertical. Por eso es que usted tiene la cabeza, ¿verdad? Arriba. Por eso es que usted camina en dos patas, ¿verdad? Por eso es que las patas delanteras se convirtieron en manos, ¿ya?
Y eso nos dio un atributo muy especial, que es que nosotros podemos actuar sobre la naturaleza con mucho más facilidad, con mucho más versatilidad que la gran mayoría de los animales, o que todos los animales. Así es simple, ¿verdad? El pajarito construye el nido con el pico, ¿sí? Pero con el pico no va a poder fabricar un martillo. ¿Sí? En cambio nosotros con la mano sí logramos fabricar un martillo. Y después el martillo se convirtió en un elemento que nos permite hacer otras cosas. Clavar clavos, por ejemplo, ¿verdad? Y así es como hemos evolucionado. Así es como estamos construyendo nuestro máximo bienestar. Ahora, ¿qué ocurre? Por el desconocimiento de las reglas de juego de la vida, cometemos muchos errores en eso. Entonces, la ciencia se ocupa precisamente de la revisión de esos errores y de los aciertos para que cada día nos vaya mejor. Y la ciencia que estudia el cuerpo humano, ¿verdad? Los que nos dedicamos a estudiar el cuerpo humano, entonces recopilamos información que nos sirve para alejarnos del polo de enfermedad, para acercarnos al polo salud con el GAME, ¿verdad? Con el GAME nos vamos a acercar, ¿verdad? Entonces, un poco para resumir, GAME, recuerden, genes, ambiente, mente, estrés, interactuando constantemente. Entonces, ¿qué es lo que usted puede hacer? ¿Qué puede hacer usted por sus genes? Usted puede cuidar sus genes. ¿Cómo puede cuidar sus genes? A través de las acciones epigenéticas, es decir, las acciones que desde el ambiente hacen que se cuiden los genes. ¿Ya? ¿Mediados por quién? Por la mente, porque la mente es el producto precisamente de esa interacción, que lo vemos más básicamente a través de la educación. La educación, la civilización. Educación cuando nosotros nos estamos alimentando esa mente. Civilización cuando compartimos esa educación. Eso es la civilización. ¿Mm? Por eso es que es muy importante para nosotros mantenernos saludables y huir de la enfermedad, trabajar en equipos. Yo diría, la primera decisión importante que hay que tomar para alejarnos de la enfermedad y para acercarnos a la salud es trabajar en equipo. Yo le suelo decir cuando veo pacientes, ¿ves? Cuando veo pacientes, le suelo decir, bueno, a partir de ahora ustedes y yo vamos a formar un equipo de trabajo, donde nos vamos a repartir las responsabilidades para que esto salga bien, para que usted, por ejemplo, se cure de un proceso patológico y no solo que se cure, no solo que se quite de encima ese problema, sino que usted vaya a una vida cada vez más saludable. Eso es la medicina que estamos llamando medicina ultramoderna, para darle un nombre que vaya más allá de esta tragedia que hemos llamado posmodernismo, donde se avanzó en otra ruta. Se avanzó en la ruta de no trabaja en equipo, trabaja solo. Tú puedes, todo está dentro de ti. Mentira. Totalmente falso. La ciencia nos demuestra que es un proceso interactivo entre genes, ambiente, mente, estrés a lo largo del tiempo. Eso es lo que nos demuestra la ciencia y sobre eso es que vamos a estar conversando operativamente a partir del próximo sábado durante el mes de noviembre. Gracias, Natalia. Sí, el Colegio Neurocódex es precisamente una de nuestras, digamos, brazo armado para operar con estas cosas. De tal manera que aquellos que estén interesados pueden buscar
en neurocodex.org, en la web. Neurocodex, terminado en X, tal como lo escribió ahí Natalia, .org. Y allí hay información de tanto el colegio como de ILACOT, que es el Instituto Latinoamericano de Coaching y Terapia, y distintas formas que tenemos de acompañar, apoyar, ayudar y asistir a aquellos que lo necesiten